que el Espíritu Santo quiere y puede hacer en cada uno de los hijos de Dios. ¿Amén? No sé tú, pero yo desde que hemos empezado el año estoy viendo cambios en mi vida. Yo estoy viendo cambios en mi vida. Estoy viendo cómo el Señor me sigue despojando de todo aquello que no me sirve, aquello que ya no me hace bien, aquello que no me ayuda a avanzar y está revistiéndome de todo lo necesario para, poquito a poco, seguir pareciéndome un poquito más cada día a Jesús. Amén. Y quiero que sepas algo, el Señor lo está haciendo también muchos de vosotros. Soy testigo de cómo el Espíritu Santo está obrando. Y fijaros, para esa transformación, que esa transformación se haga efectiva, sea real y produzca cambios radicales en nuestra vida, necesitamos una fe madura, una fe firme, bien fundamentada. Así que te voy a pedir que me acompañes a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1. Vamos a leer 3 versículos nada más. Colosenses, capítulo 1, versículo 21 en adelante. Dice así: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, fijaros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante del Señor. Y ahora el versículo 23, aquí llega la clave. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, gracias por esta palabra y gracias porque nuestros oídos están atentos para recibirla con fe, Señor, con agradecimiento, pero también con expectativa. Sabemos que tú te revelas a nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Queremos aprender, queremos crecer, queremos seguir siendo transformados a la imagen de Jesús. Y para ello, Señor, tu palabra ha sido revelada y hoy nos acercamos a ella con humildad, pero con plena confianza, sabiendo que tú nos hablas y nosotros queremos escuchar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Posiblemente el pasaje más famoso acerca de la fe lo encontramos en Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es una definición muy acertada y hermosa de la fe. Pero este pasaje que hemos leído aquí en Colosenses nos recuerda que en nuestras vidas como discípulos de Jesús son vidas de fe, son un camino que comienza cuando ponemos nuestra fe en Jesús, en su sacrificio y en los resultados de ese sacrificio en favor nuestro. Por lo tanto, para tener éxito en este camino de fe como discípulos de Jesús, leemos aquí en Colosenses que debemos permanecer firmes y fundados. Es decir, con un buen cimiento, con raíces profundas en aquel en quien hemos creído. O dicho en otras palabras, para que podamos entenderlo mejor, debemos madurar en la fe. Debemos madurar en esa fe que se convierte en una transformación conforme crecemos, si permanecemos firmes en ella. Si tú miras hacia atrás, podrás ver que no eres la misma persona que hace un año ni que hace 5 años. Y evidentemente no eres la misma persona que aquel o aquella que no conocía a Jesús. Cuando Jesús se acercó a tu vida, algo sucedió. Algo pasó que dio comienzo a un proceso de transformación. Algunos están en un estado tal vez más avanzado de su fe y de su camino, otros están empezando, algunos están ahí luchando por sobrevivir. Pero sea como fuere, si estamos aquí en esta mañana es porque Jesús comenzó una obra de transformación por medio de la fe. Amén. Así que lo que quiero compartir con vosotros son 3 elementos fundamentales que ya los he dicho antes, he hecho el spoiler, que nos ayudan porque es la provisión de Dios para que nuestra fe sea firme, sea constante y nos permita alcanzar la madurez espiritual que Jesús ha diseñado para nosotros. Jesús quiere que crezcamos. ¿Amén? Él quiere que maduremos, porque un árbol que no madura no da fruto.
En cambio, el árbol maduro, el árbol con buenas raíces, bien afirmado, bien asentado, bien alimentado, es un árbol que da fruto para la gloria de Dios y también para alimentar a los necesitados. Ese es el plan del Señor para nuestras vidas, que seamos árboles bien plantados, dando fruto para Él. Y el primer elemento que Dios ha provisto para nosotros, lo he dicho antes, es la palabra de Dios. Evidentemente es la Biblia, pero es todo aquello que Dios nos habla a través de su palabra. El cimiento de nuestra vida, la roca, Jesús lo dijo. Yo soy la roca inconmovible de los tiempos. Cuando Jesús le dice a Pedro, oye Pedro, a ti nadie te ha enseñado que yo soy Jesús el Cristo. Eso te lo ha revelado el Espíritu Santo. Y sobre esa roca, no sobre Pedro, sino sobre la declaración de Pedro de que Jesús es el Mesías prometido, dice que yo edificaré mi iglesia. Es decir, todo lo que Dios hace en su iglesia y a través de la iglesia, lo hace sobre esa roca de que Jesús es el Cristo, Él es el Mesías, Él es Dios hecho hombre. La promesa eterna cumplida para la humanidad. Así que el cimiento de nuestra fe es la palabra de Dios. Y esto no se trata o no tiene que ver con ser siempre positivo ni optimista. No, la fe produce optimismo, claro que sí. Pero no se trata de un falso positivismo emocional que ignora las adversidades, los problemas y las dificultades de la tierra. Tampoco significa o quiere decir que tenemos que verlo siempre todo de color de rosa o minimizar los problemas. No, no, no. La fe es necesaria precisamente cuando somos conscientes de la batalla que tenemos por delante. Esa fe que nos permite no dudar, que nos ayuda a perseverar, a prevalecer, a permanecer, a avanzar, incluso cuando las circunstancias son más grandes de lo que nosotros podamos soportar. Por eso Jesús dijo, el Señor dijo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no podáis soportar. ¿Por qué? ¿Qué hace el Señor? Como Él nos comprende, Él nos entiende, Él fue tentado en todo y venció en todo, dice, con la tentación, con la prueba, Él os dará también la salida. Y esa es la fe que debemos atesorar en nuestros corazones, la que no ignora las dificultades. Podemos decir, Señor, somos más que vencedores. ¿Por qué? ¿Porque nosotros podemos vencer? No, sino porque estamos en Él y Él ya ha vencido por nosotros. Así que nos aferramos a su palabra, nos aferramos a su victoria y caminamos, aún en debilidad, siendo vulnerables, frágiles y a veces sin saber muy bien qué es lo que va a suceder, caminamos en fe. Amén. La fe bien fundada y firme que nos permite madurar y ser transformados es esa fe que nos lleva a afrontar las circunstancias desde la visión de Dios. A menudo las circunstancias nos superan, nos agobiamos, nos desesperamos, nos desorientamos porque esa fe no ha sido totalmente madurada en nuestro interior. Hay una historia muy hermosa en la Biblia en la cual está el profeta junto a su siervo. Está Eliseo y Giezi y en una montaña y los enemigos sirios todo alrededor. Y Giezi asustado, Señor, ¿qué vamos a hacer? Tenemos al enemigo rodeando la montaña, van a terminar con nosotros. Y entonces Eliseo dice, Señor, ábrele los ojos a mi siervo. Y de repente el Espíritu Santo le da visión espiritual a este hombre. ¿Y saben lo que ve este hombre? A un ejército de fuego rodeando la montaña que los estaba protegiendo de sus enemigos. La fe nos permite ver la vida a través de los ojos del Señor, a través de los ojos espirituales. Tú y yo somos hechos de carne y hueso y lo filtramos casi todo por la razón, por lo que podemos entender, comprender, por lo que podemos tocar o demostrar. Pero debemos saber una cosa, es mucho más lo que no se ve que lo que se ve. El mundo espiritual es mucho más activo y mucho más hermoso y a la vez peligroso que el mundo carnal y de carne y hueso. Por eso tenemos las luchas que tenemos. Hay una lucha cósmica entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas que sigue retrocediendo porque Dios dijo que su iglesia avanzaría y nadie la podría detener. Amén. Pero el infierno se resiste. Por eso hay millones de personas que no quieren creer. No porque no puedan, sino porque sus ojos están ciegos, lo dice la palabra de Dios. El enemigo ha cegado su entendimiento. Y necesitamos la fe. La verdadera fe que nace de Dios y de su palabra. Cuando Pedro oyó a Jesús decir, boga mar adentro y echa las redes para pescar. Pedro venía de una noche entera sin pescar, estaban agotados. Estaban confundidos porque eran pescadores que conocían bien el mar de Galilea. Y habían hecho lo que hacían siempre, salir a la misma hora con las mismas barcas y las mismas redes, pero no habían pescado nada. Y llegan a la orilla y están cansados, confundidos y tal vez preocupados porque hay que pagar las deudas
y no tienen con qué. Si no pueden vender el pescado, no pueden tener dinero. Si no tienen dinero, tienen un problema. Entonces Jesús se acerca y le dice, oye, Pedro, mira, boga mar adentro, un poquito más adentro. Pedro, como era bocazas, como tú y yo, contesta rápido, no, señor, pero es que ya hemos estado... Bueno, Pedro, inténtalo, boga mar adentro. Entonces Pedro, ¿qué dice? Vale, señor, en tu palabra echaré las redes. Fijaros, la clave no estuvo en que Pedro bogó mar adentro. La clave estuvo en que Pedro escuchó a Dios, escuchó la voz de Dios, escuchó a Jesús, creyó que algo podía suceder si lo hacía en su palabra, es decir, en la palabra de Dios. Lo que produce milagros en nuestra vida no es que nosotros creamos que Dios va a hacer algo. O sea, el Señor no va a hacer algo que está en contra de su voluntad solamente porque tú y yo creamos que puede hacerlo. Él no es una marioneta ni una máquina tragaperras que le metes una moneda y sale el premio. Dios no es así. Él es el soberano del universo. Por eso nuestra fe debe estar fundamentada en la verdad y la palabra de Dios para que pidamos como conviene, para que pidamos conforme a su voluntad. Ahora, si Él habla, hermanos, debemos escuchar. Lo hemos recordado el viernes en el estudio, ¿recordáis? Con el shofar. Cuando Dios habla, y Dios habla todo el tiempo, debemos escuchar. Y una vez que hemos escuchado, debemos obedecer. Y debemos creer, porque Dios sigue siendo el mismo. Amén. De hecho, el apóstol Pablo decía a los romanos en el capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El Señor sigue hablando y lo hace a través de su palabra. Por eso cada día es una tarea, no como una tarea del cole o del instituto o de la universidad. No, es una tarea para nuestra propia bendición, para nuestro propio beneficio, el que acudamos a la palabra del Señor. Para que Él nos hable, para que Él nos diga lo que piensa y lo que quiere hacer. La palabra de Dios nos dice también a través del apóstol Pedro que Él creó todas las cosas con el poder de su palabra, y esa misma palabra sigue creando vida allá donde no la hay. Por la fe crecemos, por la fe avanzamos, y por esa fe descubrimos que todo lo que Dios tiene para la humanidad está en su palabra. Todo lo que el ser humano necesita para encontrar propósito en esta vida está en la palabra del Señor. De hecho, 1 Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de Jesús, el Salvador, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas para el mundo. ¿Por qué son buenas nuevas? Porque hay malas nuevas. ¿Por qué son buenas noticias? Porque hay malas noticias. La mala noticia es que el mundo está perdido, que el mundo está condenado a un infierno, a una eternidad sin Dios, de sufrimiento y de quebranto, del cual no se puede escapar. Pero Dios ama tanto al mundo que envió a Jesús. Envió a su Hijo, Dios hecho hombre, para que cada persona individualmente pudiera depositar su fe en ese hombre, en ese Dios hecho hombre, en ese sacrificio perfecto, y así poder pasar la eternidad con Él. Así que, hermanos, si queremos madurar en la fe, debemos escuchar a Jesús cada día. ¿Cuántos necesitáis escuchar al Señor cada día? Yo lo necesito mucho, a cada momento, a cada momento. Necesito que Jesús me hable, que Él me dirija, que Él me diga exactamente qué es lo que debo, no debo hacer, cómo hacerlo. Y sabéis, algo que descubro diariamente es que el Señor está cerca. El Señor está cerca. Él está cerca. Está tan cerca que a veces no le podemos ver. ¿No os pasa eso de llegar a una habitación, buscar algo y no encontrarlo porque está demasiado cerca? Es demasiado evidente. Y entonces cuando viene alguien que de repente pues, pasa por allí, estás buscando esto, y dice, uy, estaba aquí. Y dice, uy, si es un perro te muerde, ¿eh? ¿Por qué es tan evidente que no lo vemos muchas veces? Es tan evidente que se nos pasa desapercibido. Nos hemos acostumbrado a la presencia de Dios y a veces la damos por descontado y nos la perdemos. Pero el Señor Jesús se acerca cada día a nosotros y quiere hablarnos, quiere abrazarnos, quiere recordarnos sus promesas, sus verdades. Él quiere que le escuchemos para que nuestra fe aumente, se haga más fuerte cada día. Así que, queridos hermanos, escuchemos la voz de Dios porque su palabra sigue hablando. Amén. Dejemos de escuchar otras voces que contradicen la voz de Jesús. A mí no me interesa escuchar nada que sea contrario a lo que Jesús me dice. Dejemos de escuchar razonamientos, incluso los nuestros, porque nuestros razonamientos son necios. Son necios. Dejemos de escuchar a nuestro corazón. Ay, es que yo siento, no sientas tanto. Y siéntate un poco y escucha. Dice la palabra que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Engañoso y perverso. Si hay algo perverso en esta vida, es el corazón del ser humano.
porque somos los únicos seres creados capaces de autodestruirnos y encima echarle la culpa a otro. Ni la naturaleza, ni los animales son así. Y eso es el resultado del pecado. Porque el veneno del pecado insufló la naturaleza de Satanás, homicida, mentiroso y padre de mentira. Por eso es necesaria esa fe, que es la vacuna, que nos sana, que cambia esa oscuridad por la luz de Jesús, que transforma esas tinieblas en esa luz admirable que nos acerca al reino de nuestro Padre. Amén. Fijaros, dice Mateo 14:25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! ¿Cuánta fe tenían estos hombres? Toda la vida con Jesús y de repente lo ven andando, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Fijaros cómo cambian las cosas cuando reconocemos la voz del Señor. Dice que dieron voces de miedo. ¿Podéis imaginar a estos hombres en medio de la oscuridad, viendo una sombra acercarse y pensando que era un fantasma o un espíritu inmundo o un demonio? Algo los asustó, gritaron. Y de repente Jesús habla. No tengáis miedo, soy yo. Y no dicen, la Biblia, que dejaron de tener miedo. Simplemente que entonces Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y entonces Jesús, ¿qué dice? Ah, muy bien, Pedro. Por hablar, ven. Por bocazas, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Obedeció y caminó sobre las aguas. Ahora fijaros, él caminó sobre las aguas mientras tuvo su mirada fija en Jesús. En el momento en que se dio cuenta del viento, se dio cuenta de las olas y desvió su atención de Jesús, empezó a mirar las olas, comenzó a hundirse. De eso se trata la fe, queridos hermanos. De tener nuestros ojos, nuestros corazones, nuestra mente, nuestros pensamientos fijos en Jesús constantemente. Eso es lo que hace que nuestra fe se mantenga firme, sean cuales sean las circunstancias. Amén. Así que el primer consejo que el Señor nos da en este día es que escuchemos la voz de Jesús y así empezaremos o seguiremos caminando sobre las aguas. Porque no soy profeta ni hijo de profeta, pero te lo voy a anunciar. ¿Tienes problemas? ¿Tienes algún problema en tu vida ahora mismo? Pues vendrán más. Vendrán más. Es la vida. Jesús lo dijo, tendríamos problemas, dificultades. Pero Jesús, ¿qué dijo? Estad tranquilos. No os agobiéis. Tranquilos. Yo estoy con vosotros. Aquí el problema no son los problemas. El problema es si Jesús está en la barca mientras estamos en problemas. Y lo bueno es que Jesús está en nuestra barca. Amén. Pues escuchemos a Jesús y dejemos que nos permita incluso salir de la barca y caminar sobre las aguas. El Señor nos ha dado su palabra para que nuestra fe sea firme y nos transforme cada día. En segundo lugar, el segundo elemento que el Señor nos ha dado son los hechos de Jesús, las obras de Jesús, lo que Jesús ha hecho. Lo recordamos hace un par de meses, o un mes y pico, cuando estábamos hablando acerca de la Pascua y lo que significaba la Pascua y cómo el Señor liberó al pueblo de Israel. Y, ¿sabéis? El Éxodo es la historia más contada y recordada en la Biblia. Los judíos de todo el mundo, después de 2500 años del Éxodo, siguen recordándolo cada año, se lo enseñan a sus hijos y constantemente se dicen unos a otros, recuerda, somos un pueblo que Dios rescató de la esclavitud en Egipto. Nos llevó por el desierto y nos introdujo en la tierra prometida. Cierto es que por nuestras rebeliones fuimos llevados en cautiverio, pero de nuevo el Señor los ha traído a su tierra prometida. ¿Y qué está haciendo ahora el pueblo judío? Esperar por el Mesías. ¿Cuál es el problema? Que el Mesías ya vino. Por eso tú y yo debemos orar por ellos para que el velo sea quitado. Porque cuando ellos reconozcan al Mesías, tú y yo nos iremos con Jesús al cielo. Por eso es tan importante orar por la nación de Israel, por el pueblo judío. Porque su redención está vinculada a nuestra partida. Ahora, ellos recuerdan cada año ese momento. Y aquí viene algo que quiero decirte, que es importante tener memoria y hacer memoria. Recordar todo lo que Jesús ha hecho en nuestra vida desde el día en que lo conocimos. Y si tienes mala memoria como yo, apúntatelo.
Cómprate un cuadernito o un bloc de notas en el móvil donde apuntas, donde escribes todo lo que el Señor hace por ti, cada oración contestada. Y te aseguro que en un año te falta memoria en el móvil. En un año te falta cuaderno para escribir todo lo que Jesús ha hecho. Imagínate en 5, 10, 20, 30 años, 40 años que algunos llevan ya en el Señor. Todo lo que el Señor ha hecho. Fijaros, la primera canción que se escribe en la Biblia, la encontramos, o que ha quedado registrada, la encontramos en Éxodo 15. Es precisamente justo después de una obra maravillosa. La escribió Miriam, la hermana de Moisés, y la hemos cantado hoy. Cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Es la primera canción que aparece registrada en la Biblia. Y es una canción de gratitud, de reconocimiento y de adoración por la gran liberación que el Señor ha hecho. Hermanos, pues si los judíos, sin tener la luz de Cristo aún alumbrando sus corazones, recuerdan cada día y dan gloria a Dios por el milagro que el Señor hizo en el Éxodo, ¿cuánto más nosotros podemos recordar y dar gracias y gloria a Dios todos los días? ¿Nadie dice amén a esto? ¿O es que Dios no hace nada en tu vida? ¿Eres agradecido al Señor? Pues la gratitud hay que manifestarla, hermanos. La gratitud hay que expresarla. Tal vez me digas, bueno, pero es que tengo tantos problemas. Y digo, bueno, bienvenido al mundo, no haber nacido si no querías problemas. Las dificultades son parte de la vida. También te voy a dar un consejo, no ayudes a tener más problemas, toma buenas decisiones. Seamos sabios y escojamos la voluntad de Dios en lugar de nuestra voluntad y veremos como muchos de los problemas que tenemos ahora mismo desaparecen. Toma decisiones en base a la fe que Dios te ha dado. Toma decisiones en base al corazón nuevo de carne que el Señor ha puesto en ti por medio de su Espíritu Santo. Y sobre todo, si Dios te ha librado del pecado y te ha introducido en la vida eterna, derrotando el pecado y a la muerte, celébralo cada día. Recuérdalo y celébralo cada día. Recuérdalo cada día. Los judíos lo celebran cada año, recuérdalo tú cada día. El segundo consejo que quiero darte para que tu fe madure es este. Recuerda siempre lo que Dios ha hecho y hace por ti. Dice la palabra en Nehemías que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, ¿qué es el gozo? El gozo es una alegría, como dice nuestra hermana Amalia, pero es una alegría que no depende de las circunstancias. Es una alegría que depende de nuestra relación con Dios. Puede ser que las circunstancias sean terribles, pero tenemos el gozo del Señor en nuestros corazones. Y es un gozo que nace de la fe en Dios, en su palabra, en quién es Él, su naturaleza, su carácter y también lo que Él hace, lo que ha hecho y lo que Él hará. Por eso decía el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Amén. El salmista le dice a su propia alma, le está diciendo a su hombre interior, bendice al Señor y no te olvides de nada, recuerda todo lo que Dios ha hecho. Miren, había una hermana en la iglesia de Rota, donde éramos pastores hasta hace unos meses, que llevaba más de 40 años enferma, tenía una enfermedad degenerativa de los músculos y de los huesos, prácticamente todos, o sea, sus manos, sus pies, eran como raíces de un árbol, estaban todas torcidas, estaban totalmente, no podía comer, tenían que ayudarla, no podía hacer prácticamente nada, estar sentadita y luego llevarla de un lado para otro. Esta mujer estuvo 40 años, con 42 años se le empezó a revelar esta enfermedad y vivió hasta los 80 y pico, la enterramos hace 2-3 años. Josefa se llamaba. Una hermana que vivió 40 años con dolores constantes e insoportables en su cuerpo. Una hermana que no pudo congregarse durante más de 30 años porque es que no podía salir de casa. Desvestirla y vestirla era un suplicio para ella. Pues saben, teníamos la costumbre, diferentes hermanas de la iglesia y hermanos, y yo como pastor, de ir a visitarla semanalmente. Nunca en 40 años nadie escuchó una queja de esta mujer. Los hermanos iban a consolarla, a ministrarla, a animarla, ¿y sabéis quiénes salían animados, consolados y ministrados? Los hermanos. Por eso a mí me cuesta mucho soportar a la gente quejica.
la gente que se queja. ¿Caminas? Pues ¿de qué te quejas? ¿Comes todos los días? ¿De qué te quejas? Y comemos bien, porque estamos bien alimentados, ¿eh? ¿Te vistes todos los días? ¿Tienes un techo donde dormir? ¿Perteneces a una familia de la fe que cuida de ti? ¿Eres hijo o hija de Dios? Entonces, ¿de qué te quejas? ¿De qué nos quejamos? ¿Sabéis por qué nos quejamos? Porque andamos con la cara larga muchas veces, por tonterías, porque realmente creo que la mayoría de nosotros, hasta el día de hoy, no hemos experimentado, y yo como pastor he experimentado, no en mi carne, pero he acompañado a personas que han vivido situaciones de quebranto que no os podéis ni imaginar, ni imaginar. He tenido que acompañar a matrimonios que no han perdido a un hijo, sino a 2 hijos. A un niño de 3 años y a una jovencita maravillosa de 24 años. Algún día estarán aquí con nosotros este matrimonio. Algunos los conocéis porque son unos cantantes famosos, cristianos. Y saben, nunca he escuchado una queja de su boca. Nunca he escuchado una queja de su boca. Y les preguntaba, digo, pero tenéis derecho a quejaros. La vida os ha golpeado demasiado duro, tenéis derecho a quejaros. Yo vivo rodeado de quejicas. Y vosotros no os quejáis. Y la respuesta de este matrimonio, la última vez que hablé con ellos, me decían, Sera, ¿de qué me voy a quejar? Disfrutamos 3 años de Joan y el Señor se lo llevó. Disfrutamos 24 años de la Ana y el Señor se la llevó. Nos queda otro hijo que vamos a estar toda la vida llorando y robándole a este hijo lo que este hijo necesita. ¿No es mejor dar gracias a Dios por lo que tuvimos, aunque ya no lo tengamos, sabiendo que lo volveremos a tener en el cielo? Hermanos, la fe que nos transforma es una fe agradecida. Por favor, Leire, desconecta el móvil. La fe que nos transforma es una fe que no se enfoca en las circunstancias, sino se enfoca en quién es Dios, lo que Dios ha hecho y lo que Dios está aún por hacer. Y es agradecida, mis amados. Es agradecida. ¿Quieres que Dios siga haciendo milagros en tu vida? ¿Queréis que Dios siga haciendo milagros? Pues dejad de quejaros. Dejad de quejaros por lo que no tenéis. Dejad de quejaros por lo que os gustaría tener. Dejad de quejaros. La queja es un arma de Satanás para robarnos la fe y para deshonrar al Dios en quien hemos creído. Revierte esa queja, revierte ese lamento en gratitud, en reconocimiento, y verás cómo se convierte en fe. Y esa fe es la fe que mueve montañas. ¿Amén? Dios es bueno. ¿Amén? Dios es fiel. Dios es misericordioso. Dios tiene poder. Y tu propia vida es un libro escrito con los milagros que Dios ha hecho. Y quiere seguir escribiendo. Pero recuerda, hermanos, recuerda, de donde nadie podía sacarnos, que es del infierno, Jesús nos sacó. Lo que nadie podía hacer, que era morir por nuestros pecados, Jesús lo hizo. Lo que nadie podía darnos, que es la salvación eterna, Jesús nos lo regaló. Y con todo ello vinieron sus bendiciones, su favor y su amor inquebrantable. Pues no tenemos nada de qué quejarnos, sino todo lo contrario, fortalecer nuestra fe en quién es Dios y lo que el Señor hace. ¿Amén? ¿Quieres que el mar se abra otra vez, como le pasó a los israelitas? ¿Quieres que el mar se abra en tu vida? No, me decís que no estáis seguros porque dice, a ver qué me dice ahora después, ¿no? No aprendéis rápido vosotros. Hermanos, yo tengo varios mares frente a mí. No uno solo, tengo uno detrás de otro. Y necesito que Dios los abra. Y saben, mi experiencia hace unos meses era que me hacía, sí, oraba, daba gracias a Dios, pero después siempre había una, bueno, Señor, pero... Luego me miraba al espejo y digo, Serafín, no te soporto, me lo decía a mí mismo. No te soporto, eres un quejica. ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? Y tomé la decisión en mi corazón de no volver a quejarme. Hay mares que siguen sin abrirse, pero Dios sigue siendo Dios. Y cuando cambiamos la actitud de nuestro corazón, nuestra fe empieza a transformarnos. Nos enfocamos en quién es el Señor, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho, y ponemos nuestra confianza en que lo que Él hará será bueno y llegará a su tiempo. Amén. Por eso, el tercer elemento que el Señor nos ha provisto para que nuestra fe sea firme y bien fundamentada después de la palabra y de su obra, son sus promesas. Las promesas
de Dios. Tu Padre tiene muchas promesas para ti, las promesas del Padre. La Biblia, mis hermanos, es un libro lleno de promesas. ¿Por qué? Porque su protagonista, que es Dios, es un Dios de promesas. Él es un Dios de pactos y siempre cumple lo que Él ha prometido. Por eso las promesas de Dios son un elemento fundamental para que nuestra fe sea firme y bien fundamentada. La palabra nos enseña que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se equivoque ni para que mienta. Todo lo que el Señor te ha prometido, Él lo va a cumplir. Si permaneces en el lugar donde Él te ha dicho que estés. Porque si Dios te promete algo y haces lo que te da la gana, te aseguro que no se va a cumplir. Las promesas de Dios son eternas, pero son condicionales. A veces queremos vivir nuestra vida y que Dios cumpla su parte. No funciona así, mis amados. Dios cumple sus promesas en nuestra vida cuando nosotros cumplimos con la parte de nuestro pacto, que es lo mínimo, es lo menos importante, pero es necesario. Es necesario. Dice Josué 21:45 que no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió mientras el pueblo de Israel caminó en pos del Señor, siguiendo la nube durante el día y siguiendo la columna de fuego durante la noche. Mientras seguimos al Señor, las promesas de Dios se van cumpliendo. Y a veces la queja viene porque llega la escasez, llegan ciertas dificultades, llegan situaciones que no sabemos, ¿qué ha pasado, Señor? Bueno, cuando Dios quiere cumplir promesas, el enemigo se interpone, o sea que no os preocupéis cuando hay adversidad. Pero en muchas ocasiones queremos y pretendemos que Dios cumpla sus promesas mientras nosotros hacemos nuestra voluntad. Las promesas de Dios se cumplen siempre en su voluntad. Por eso es tan necesario conocer al Señor, escuchar su voz, obedecer su voz y, como hizo Pedro, bogar mar adentro y echar las redes, porque ahí es donde está el cumplimiento de la promesa. En la obediencia. Si quieres que tu fe madure, conoce las promesas de Dios. ¿Conoces lo que Dios te ha prometido? ¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Alguna vez te has sentido solo? Sí, ¿verdad? ¿Alguna vez en los últimos días te has sentido solo? Seguro que más de uno sí. Eso es porque olvidamos las promesas de Dios. No quiere decir que estemos pecando, quiere decir que por un momento, por un instante, se nos olvida que el Señor dijo que estaría siempre con nosotros. Todos los días hasta el final. Entonces tus sentimientos te están engañando, porque no se basan en la verdad ni en la realidad de las promesas de Dios. Si Él dice que está conmigo, Él está conmigo, porque Él no miente y Él no se equivoca. ¿Amén? Estás muy calladitos hoy, no sé qué os pasa. La Biblia tiene respuesta a las preguntas más trascendentales del ser humano. Y sabéis, con cada una de las respuestas que el Señor nos da, Él nos ofrece una promesa. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, porque en ella encontramos las promesas del Señor para nuestras vidas. De hecho, 1 Corintios 1:20 que dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén. Todo lo que Dios ha prometido tiene su cumplimiento en Jesús. Y si tú y yo somos coherederos con Cristo, tú y yo somos sus hermanos menores, tú y yo somos sus amigos, somos aquellos que hemos sido llamados por el Señor para formar parte de su familia, de su ejército, de su equipo. Si todas sus promesas se cumplen en Jesús y ahora Jesús es nuestro mejor amigo, ¿qué creéis que puede pasar? Que esas promesas se cumplen también en nosotros. ¿Pero cuándo se van a cumplir? Cuando caminemos cerquita de nuestro buen amigo, de nuestro mejor amigo. Cuando tomemos la determinación, como hombres, aquí hay muchos hombres, de decir, voy a ser el hombre que Dios ha diseñado en la eternidad, voy a ser el hombre que mi familia necesita, voy a determinar mi corazón para hacer la voluntad de mi Padre siempre, porque yo sé que esa es la bendición de Dios para mi casa. Como hombres todos queremos que nuestra casa esté bien, que nuestras esposas, nuestros hijos, que la economía, que todo esté bien. ¿Amén? Es el deseo de cualquier hombre de verdad. Un hombre que no quiere eso es que no es un hombre, aunque tenga apariencia de hombre. Y es un hombre que se esfuerza para que esto sea una realidad. Ahora, te puedes esforzar mucho humanamente, pero si no, hacemos la voluntad de Dios, empezando por nuestro matrimonio, empezando por ordenar nuestras vidas, por santificarnos cada día, por conocer a ese Padre que nos ha dado el diseño original para ser un buen padre, por acercarnos a ese esposo que es Jesús, que nos ayuda a ser el esposo que nuestras esposas necesitan. Si no nos parecemos a aquel que es el modelo perfecto, ¿a quién estamos imitando? Y la bendición no está en las buenas intenciones, os lo digo siempre. La bendición está en la obediencia. La bendición está en parecerme a Jesús
e imitar su ejemplo. Por eso, hermanos, la fe madura es una fe que produce esperanza, porque no se limita a lo que tú y yo podemos hacer, se limita a aquello que Dios ha prometido, se basa en lo que Dios ha prometido. Cuando tenemos esperanza, por eso dice que la esperanza es lo último que se pierde. Si perdemos la esperanza, estamos perdidos. Por eso un creyente no debería perder la esperanza, porque nuestra esperanza es Cristo y Cristo es eterno. Él lo es todo. Y si nuestras esperanzas están puestas en sus promesas, esas promesas nos acompañan y sabemos que pase lo que pase, la bendición de Dios estará en nuestras vidas y alcanzará también a otros. Ahora, las promesas del Señor se revelan en su carácter y en su naturaleza. Y cuando caminamos en ellas, pero para ello hay que conocerlas. Hay que conocerlas. Cuando caminamos en ellas, mis amados, cuando esperamos en ellas, cuando confiamos en ellas, tened por seguro que tarde o temprano la promesa se cumplirá. Hace muchos años, estaba todavía en el seminario estudiando, en un momento complicado en mi vida personal, y no encontraba sentido de futuro. El Señor decía, yo quiero servirte, pero no sé cómo lo voy a hacer, no sé qué va a ser de mi vida, no tengo nada en mis manos, no tengo nada que... Me he vaciado y ya no tengo nada más. Es más, vivo rodeado de personas que todas son mejores que yo, todas hacen todo mejor que yo, todas serían las primeras en ser escogidas antes que yo. Yo me sentía así. Y recuerdo que en esos pensamientos, en esas luchas internas que sufría, estaba orando y llorando. Y se acerca un estudiante, otro joven. Se acerca, pone sus manos, estaba así encorvado, en mi espalda, y me dice este joven, el Señor te dice esto, Serafín. Yo te he llamado para que seas cabeza y no cola. Aludiendo a una profecía del Antiguo Testamento. ¿Sabéis? No me dijo nada más, se levantó y se fue. Yo sabía a qué se refería en cuanto a la Biblia, pero no sabía qué significaba para mi vida. Ahora, decidí creer. Lo recibí como una promesa de Dios para mi vida. Decidí creer. Durante mucho tiempo no pasó nada. Durante años no sucedió nada. Pero fueron pasando los años y seguí aferrado a esa promesa. Y seguí trabajando y buscando la voluntad de Dios para que esa promesa se cumpliera. Bueno, en este momento de mi vida, esa promesa se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Tal vez para ustedes solamente soy su pastor. Y está bien, debo ser su pastor. Pero para otras muchas miles de personas en España, soy alguien que está sirviendo al Señor en un lugar no de importancia, de responsabilidad a nivel nacional. Cabeza y no cola. Durante años oré para que Dios me usara con los hombres de esta nación, orando por cada hombre, orando por cada matrimonio, orando por cada familia, animando a los hombres a que fueran los hombres que Dios había diseñado. Y un día me encontré siendo el coordinador de la Conferencia Nacional de Hombres, un ministerio que alcanzamos a cientos de hombres, miles de hombres cada año. Cabeza y no cola. Durante muchos años he estado formándome para enseñar la palabra, para instruir al pueblo de Dios en la palabra, porque la palabra de Dios es la verdad que nos hace libres. Y yo que fui esclavo de tantas cosas, cada día me sumerjo en esa palabra para ser cada vez más libre en Jesús y ofrecer esa libertad por medio de la enseñanza y la instrucción en la palabra. A día de hoy soy el coordinador del Departamento Nacional de Educación Cristiana de las Asambleas de Dios. Y no lo vean como un título, no estoy hablando de títulos. Estoy hablando de promesas cumplidas, cabeza y no cola. Estoy hablando de que Dios promete, y si permanecemos en su voluntad, somos fieles en el día a día, Él cumple sus promesas. ¿Para que nos sintamos bien? No. Para que recordemos que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Para que digamos, mira, ya tengo una melladita, ahora ya podéis ir chuleando del pastor que tenéis. No. Dios os libre de hacer eso. Para recordar que si somos fieles y creemos a las promesas de Dios, Él cumple sus promesas. Durante años oré para poder bendecir a la nación de Israel y poder enseñar a la iglesia en España acerca del propósito de Dios para Israel y nuestro propósito en Dios para la nación de Israel.
Y de repente un día me vi llevando grupos de cristianos, grupos de pastores, grupos de creyentes a Tierra Santa, instruyéndoles en la palabra desde el mismo lugar de los hechos de la palabra. Y ver cómo vidas fueron transformadas, cabeza y no cola. Ahora, ¿saben cuántos años estuve orando para poder viajar por primera vez a Israel? 15 años. Orando y estudiando y preparándome y formándome. Orando, preparándome, formándome. ¿Qué te quiero decir con esto? Es un testimonio, ¿eh? No me estoy poniendo galones ni nada de eso. Los que me conocéis sabéis que no soy ese tipo de persona. Que si Dios promete algo, lo que a mí me prometió fue hace 20 y tantos años, en otro país, en uno de los peores momentos de mi vida. Pero si Dios promete y tú y yo creemos esa promesa y perseveramos en hacer la voluntad de Dios, escuchando su voz cada día y esforzándonos incluso cuando nos equivoquemos y caigamos, y yo me he equivocado mucho, pero perseveramos, Dios siempre cumple sus promesas. El Señor siempre cumple sus promesas. ¿Y saben cuál es la más hermosa? Que antes de conocer a mi mujer, yo oraba por ella sin saber quién era, porque fue un buen consejo que me dieron. ¿Estás buscando marido o esposa? Ora por él. Y si dices, pero es que no lo conozco, pero Dios sí. Prepara el camino. Y yo decía, Señor, quiero una mujer, por favor, quiero una mujer que te ame a ti más que a mí, con la cual formar un hogar que pueda bendecir a otros y sobre todas las cosas, con la cual poder predicar tu palabra más allá de las fronteras de este país. Yo oraba esto cuando era un jovencito. ¿Y saben? Se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Porque cuando Dios promete, Dios cumple. Si creemos y caminamos derechos. Si creemos y caminamos derechos. ¿Qué le dijo el Señor a Josué cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida? Esfuérzate y sé valiente. Medita cada día de tu vida en esta ley. Y no te apartes ni a derecha ni a izquierda, porque yo te daré esta tierra que le prometí a tus padres. Derribaré y derrotaré a tus enemigos. Amén. Esas fueron las promesas de Dios. ¿Cuál fue la condición de Dios? Acude a su palabra. Escúchame cada día a través de mi palabra. Y no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Camina derecho en la voluntad de Dios y verás cómo entrarás en la tierra, la poseerás y tendrás descanso. Josué hizo eso cada día de su vida. ¿Saben qué sucedió? Que el pueblo conquistó la tierra y tuvo descanso. Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios de obras. Dios es un Dios de palabra. Y tú y yo debemos caminar firmes en esas promesas, en esa palabra, en esos hechos que Él está haciendo una y otra vez. Él no tiene hijos favoritos, Él no tiene hijos preferidos. El Señor te ama a ti, igual que a ti, igual que a ti, igual que a mí, igual que a ti. Él nos ama a todos por igual. Él no tiene escogidos. Nuestra vida es la consecuencia de nuestra fe. Como pensamos, así vivimos. Y nuestro pensamiento está condicionado por lo que creemos. Entonces, si creemos en Dios, si creemos a Dios, empezaremos a pensar bien. Y cuando pensamos bien, vivimos bien. Un sistema de pensamiento correcto nos lleva a una vida correcta. Un sistema de pensamiento basado en la verdad de Dios nos permite caminar en esos principios que emanan de la verdad de Dios. Y la verdad de Dios siempre es gozo, es paz, es fruto, es avance, es propósito, es vida eterna. Es libertad. Por eso, hermanos, es tan importante que nuestra fe esté fundamentada en quién es el Señor y lo que el Señor ha dicho. Para que cuando venga el enemigo a intentar robarte esas semillas, tengas una barrera defensiva que te diga, esto me suena raro, macho. Esto me suena raro, esto no me suena a mí. Y digas, no, esto no es de Dios, fuera. Como no es del Señor, yo no lo quiero en mi vida. Una fe firme. Para que tengas la capacidad de recordar en momentos de prueba y dificultad que todos atravesaremos, pero digamos, espera, para Serafín, relájate, take it easy, calm down. Ya el Señor me sacó de esto una vez. El Señor lo volverá a hacer. Ya el Señor abrió el mar en más ocasiones. El Señor abrirá el mar una vez más delante de mí. Ya el Señor ha abierto el Jordán, ya el Señor ha derribado a mis enemigos, ya el Señor me sanó, ya el Señor proveyó. El Señor volverá a hacerlo porque Dios es un Dios bueno, es un Padre bueno. Amén. Y también para que
podamos acudir a su palabra cada día y empaparnos de todas sus promesas. Todas sus promesas. Todas sus promesas. Recuerdo cuando me casé, le dije, Señor, por favor, ayúdame a cuidar de mi mujer, que no le falte de nada. Y me dijo, vale, tú ocúpate de mis cosas, que yo me ocupo de las tuyas. Así fue, mi trato con el Señor es así, como padre e hijo entre amigos. Como soy un poco bruto, pues conmigo también el Señor es bruto. Venga, tú ocúpate de lo mío, que yo me ocupo de lo tuyo. ¿Ah? Vale, muy bien. Cuando nace Keila, el Señor me dice que deje el trabajo donde estaba porque teníamos que encargarnos de una obra, de una iglesia nueva que está. Y digo, ay, Señor, pero ¿cómo voy a dejar el trabajo ahora? Si es que ahora tengo una mujer y una hija. Y el Señor me dice, oye, yo no te prometí que me iba a ocupar de tu mujer si tú te ocupabas de lo mío. Y digo yo, sí. ¿Y le faltó algo a tu mujer? Digo, no. Pues entonces cállate y obedece. Y di un paso de fe y dejé ese trabajo por obedecer al Señor. Al mes de dejar ese trabajo, la empresa quebró. Y mientras yo me fui con mi finiquito, yo me fui con todos los derechos, con todo, las personas que se quedaron en la empresa, todas se quedaron y años después me los encontraba, estaban en juicios, vamos, un desastre. El Señor me sacó sin saber nada antes de que llegara el desastre. Pero tuve que dar el paso de fe. Y saben, a mi hija no le faltó nunca de nada. Cuando nace David, de nuevo el Señor dice, bueno, es tiempo de moverse. Digo, Señor, pero ¿no podías esperar a que el niño fuera un poco más grande? Dices, tiempo de moverse. Ya, Señor, pero date cuenta que ahora tengo 2 hijos. Y de repente el Señor me dice, recuerda, tú me dijiste que cuidara de tu mujer. ¿Le faltó algo a tu mujer? No. Me dijiste después que cuidara de tu hija. ¿Le faltó algo a tu mujer y a tu hija? No. Pues tú crees que le va a faltar algo al otro. Y obedecimos, dimos un paso de fe. Y no os podéis ni imaginar, a pesar de las muchas dificultades que atravesamos en ese periodo, porque fueron muchas, no os podéis ni imaginar la cantidad de milagros que Dios hacía diariamente en nuestras vidas. Y como veis, mis hijos están bien alimentados. Nunca les faltó de nada. Nunca les faltó de nada. Hermanos, si nosotros nos ocupamos en las cosas de Dios, es decir, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. No andemos mendigando las añadiduras, porque esas vienen solas si buscamos primeramente a Dios. No mendiguemos por lo que ya viene dado si enfocamos nuestros corazones en el Señor en quien hemos creído. Esa es una fe firme y una fe bien fundamentada. Amén. Pues vamos a orar. Vamos a orar para que esa fe nos acompañe, esa fe crezca y esa fe nos transforme. Una fe